Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Monitor Económico en esta jornada de hoy, miércoles 20 de julio del 2022. Tenemos una temperatura actual de 26 grados centígrados. Una mañana que se presenta con cielo parcialmente nublado a estas horas en la capital del país. Estamos viendo imágenes en vivo de la avenida Mariscal López y General Santos. El tránsito fluido a estas horas en la capital del país. Buen tiempo el que tenemos el día de hoy. Vamos a alcanzar una máxima hasta 30 grados centígrados. Y la mínima la tuvimos esta mañana tempranito, que fue fresca, 17 grados. Para hoy jornada entonces fresca, cálida, con cielo parcialmente nublado y vientos que van a estar soplando al noreste a 22 kilómetros por hora. La humedad del 55% es la situación en la que se encuentra actualmente el estado del clima. ¿Qué podemos esperar para el resto de la semana? Vamos a mirar un poco el pronóstico extendido para mañana jueves. Máxima 31 grados, mínima 19, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste, nos dice la Dirección de Meteorología. Para el viernes, máxima de 31 grados, mínima de 20, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte. Máxima 31, mínima 20. El sábado, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte. Luego variables, máxima 30, mínima 21 y el domingo mucho calor, máxima 32 grados, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos predominantes del noreste con una mínima de 22 grados para el día domingo. Así que no hay probabilidades de lluvia en todo el país para lo que resta de la semana, sí aumento de la temperatura ya desde hoy y hasta el domingo con máximas que van a oscilar entre 30 y 32 grados centígrados. Así que casi como un ambiente de verano vamos a estar viviendo nuevamente esta semana según la Dirección de Meteorología. Muy bien, como siempre estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que contigo tenés la mejor experiencia de conexión en Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G gratis y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene más tener todo contigo. También con Estornia medimos, identificamos, analizamos los hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así la marca con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en @Estornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Vamos ahora rápidamente a las redes sociales, en nuestra cuenta en el Twitter. Hoy tenemos la siguiente pregunta para la audiencia. 5 días televisión, sondeo. Los efectos del cambio climático, ¿qué impacto tienen sobre las actividades económicas? Gran impacto nos dice el 53% de los televidentes. Moderado impacto opina el 38%. Nulo impacto nos dice el 7.5% de los televidentes que están participando esta mañana del sondeo que estamos haciendo a través de las redes sociales. No te olvides, puedes participar con nosotros, dejarnos tus votos en @5díaspy, nuestra cuenta en el Twitter. Es momento de hacer nuestro rápido repaso sobre los indicadores financieros. Vamos hasta las mesas de cambio a ver cómo arrancan en esta jornada de hoy miércoles el valor de cambio de las principales monedas extranjeras. Tenemos al dólar cotizando a 6.820 en la compra, 6.880 en la venta, el real a 1.230 en la compra, 1.300 en la venta, peso argentino a 20 guaraníes a la compra, a 32 en su precio de venta y el euro a 6.700 guaraníes en la compra, 7.500 en su precio de venta. Miramos también el tablero internacional, precio de los commodities, cómo están abriendo hoy la soja con caída del 7.34,
está a un precio de $542 el precio por tonelada, el trigo a $298 la tonelada también en números en rojo, y el maíz también a la baja con $234 el precio la tonelada en esta jornada. El único que se ha apreciado, por lo menos de estos 4 commodities que estamos viendo, es el precio del petróleo. El barril está a $98.75, aumentando su valor en un $1.18 en la apertura del día de hoy en los precios futuros de las materias primas. Miramos también cómo está el mercado de valores de Asunción, algunos datos que nos permiten ver cómo está la bolsa de Asunción, el top de 10 emisores más negociados en el mercado en el mes de junio. Tenemos al Ministerio de Hacienda, cuyo emisiones ha totalizado 287.873 millones de guaraníes. En segundo lugar, segundo emisor, digamos, más potente en junio fue SECOM, con emisiones por valor de 190.817 millones de guaraníes. Telefonía celular del Paraguay, Tigo, 156.486 millones. En tercer lugar, cuarto lugar, aparece Corporación Interamericana de Inversiones con 100.000 millones. Banco Itaú Paraguay con 80.169 millones en el quinto lugar. Y completan la lista Núcleo S.A., 77.366 millones. Banco Basa, 58.000 millones. Bricapar, 52.000 millones. Imperial, compañía distribuidora de petróleos, 39.000 millones, y Banco Continental cierra la lista de los 10 con una emisión por valor de 21.000 o emisiones por valor de 21.547 millones de guaraníes. En el mes de junio, en el mercado primario, en total de emisiones fueron por valor de 1.231.819 millones, un 0.90% más que en el mes anterior. Y el total negociado, 1.243.049 millones de guaraníes. Algunos datos que nos proporciona también la Bolsa de Valores de Asunción, que nos permiten observar cómo está el mercado de valores en nuestra ciudad capital. Muy bien, hasta aquí el resumen de los indicadores económicos. Es momento de hacer nuestra primera pausa. A la vuelta vamos a volver con algunos datos de comercio exterior que ha publicado el Banco Central, muy interesantes. ¿Quiénes son los principales países proveedores de Paraguay, tanto en naftas como en el gasoil? Datos súper interesantes, lo vamos a mirar a la vuelta de la pausa. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Estamos hoy con esta imagen en vivo y en directo de la ciudad de Verona, y lo que estamos viendo, esa edificación que estamos viendo, es la arena, o se llama, el lugar se llama Arena de Verona. De hecho, ustedes podrán notar
Ahí está el simbolito de la comuna di Verona, ¿verdad? Que es obviamente el símbolo de la ciudad, ¿verdad? Del municipio de la ciudad. Bueno, esta imagen es en vivo y en directo. Estamos viendo imágenes de Italia, seguimos por Italia. Ahora nos toca conocer un poco sobre Verona y sobre todo sobre este recinto histórico. La Arena de Verona es un anfiteatro romano ubicado en la ciudad de Verona, Italia, conocido por las producciones de ópera que se realizan. El Festival de Verona es una de las estructuras de su estilo mejor conservadas. El edificio fue construido en el año 30 después de Cristo en un lugar que entonces estaba fuera de las murallas de la ciudad, que se escenificaban en él. En él eran famosos los espectadores que solían venir desde muchos otros lugares, a veces muy distantes. El anfiteatro tiene una capacidad para unas 30.000 personas. La fachada era originalmente de piedra caliza blanca y rosa, después de un terremoto ocurrido en el año 1117 que casi destruye el anillo externo. La arena fue utilizada como cantera para otros edificios. Las primeras intervenciones que se hicieron para restaurar su funcionalidad como teatro se llevaron a cabo en la época del Renacimiento. Gracias a su impresionante acústica, el edificio se presta para conciertos, práctica que se inició el 10 de agosto de 1930 con la primera edición del Festival de Verona. Hoy en día alrededor de 4 óperas de repertorio estándar son producidas cada año entre agosto y septiembre. En los últimos años también se han celebrado numerosos conciertos de música ligera de artistas italianos. Fue el lugar elegido por el Giro de Italia para finalizar la prueba al menos en 3 ocasiones. Francesco Moser se proclamó vencedor del Giro del año 1984 gracias a la victoria en esta etapa que se celebró contra el Crono, el Giro de Italia 2010. Bueno, algunos datos que nos permiten tener también la tecnología, que nos permiten conocer sobre este lugar que estamos observando. Como siempre les digo, estas son imágenes en vivo y en directo de Arena de Verona. Por lo visto parece que haciendo algunas refacciones o hay algunos utensilios que están ahora en las afueras para preparar lo que parece un festival. Fíjense, ahí hay una imagen egipcia y hay un montón de maderas como para ir montando un festival. Es lo que estamos pudiendo observar. Ahora están ellos con una temperatura de 37 grados, mucho calor en Italia y en toda Europa, por cierto, ¿verdad? Pero están soportando una ola de calor tremenda, no acostumbrada para estos lugares del mundo. Son las 4 de la tarde con 17 minutos en Verona, Italia, y esto es el Arena de Verona, un lugar turístico, un lugar emblemático para la cultura italiana y también la cultura mundial por todo lo que significa. Un edificio tan emblemático, como les decía, construido en el año 30 después de Cristo, para que tengamos una idea de lo antiguo que es este lugar y lo bien conservado que se encuentra hasta hoy día. Muy bien, luego de nuestra visita virtual que hacemos cada mañana a algún punto del mundo, es momento de volver a nuestra realidad. Hoy queremos mirar unos datos que nos ha parecido sumamente interesantes y que aparece en el informe del Banco Central sobre comercio exterior. ¿Quiénes son los países principales proveedores de lo que tiene que ver con naftas y gasoil? Vamos a mirar algunos datos. Fíjense ustedes, en naftas, en primer lugar está Argentina, ¿verdad? Del cual hemos comprado naftas por valor de 138 millones de dólares. Pero si miramos en toneladas, es decir, en la cantidad de importación, hemos visto que ha caído un 22%. Es decir, esto se da por el hecho del precio. Estamos comprando, obviamente, a un precio mucho más alto, pero en menor volumen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se da esta relación de números positivos por el lado del precio, pero negativos en cantidad de producto que estamos trayendo. Entonces, Argentina, en lo que tiene que ver con naftas, Argentina es el principal proveedor. Hemos importado por 138 millones. En segundo lugar, Estados Unidos, 84.000 millones. Y en tercer lugar, Singapur. Esto no le teníamos en el radar, ¿verdad? 64 millones de dólares importados en lo que tiene que ver con naftas, ¿verdad? En total, ahí tenemos la lista completa que está en pantalla. Rusia, Bélgica, Países Bajos, Brasil, Letonia. Aparecen como algunos destinos o proveedores, ¿verdad?, que nos permiten observar estos números. En total se ha importado por 339 millones de dólares en lo que va de este primer semestre, ¿verdad?, que es un 66% más
si hablamos en términos monetarios, que lo que habíamos importado o el valor importado que habíamos tenido el año pasado. Pero si miramos en el cuadro que está al lado, que está pintado un poco en naranja, vemos y al pie del cuadro vemos que la variación positiva, si miráramos en cantidad de producto que hemos traído, es apenas un 3.7% más. Entonces, claramente lo que se está observando es que el precio es lo que está incidiendo en estos números extraordinarios de crecimiento en cuanto al valor de la importación. Podemos mirar también cómo está el panorama por el lado del gasoil. Ya veíamos las naftas, 339 millones. En la siguiente placa nos muestra también cómo está la importación de gasoil. Y en el gasoil tenemos en primer lugar a los Estados Unidos, de donde hemos importado por valor de 139 millones de dólares. En valor, digamos, es un 17% más que el primer semestre del año pasado, pero en lo que tiene que ver con la cantidad de producto importado, estamos viendo una caída del 29.2%. Y así, esa misma relación se va repitiendo en muchos de otros destinos, digamos, de importación de gasoil. Y en total, si vemos al final de este cuadro, en donde dicen miles de dólares, vemos al pie que hemos importado gasoil de estos distintos países por un valor total de 580 millones de dólares. Eso es un 57% más que el valor importado que habíamos tenido el año pasado. Pero si miramos en términos de volumen, es decir, en cantidad de litros de combustibles, en este caso de gasoil que hemos traído, tenemos una caída del 4.6% respecto a lo que habíamos importado en el mismo periodo del año pasado. Otra vez, al igual que en el caso del gasoil, de las naftas, lo que estamos viendo es que esos números en positivo en valor de importación se dan principalmente por el mayor precio internacional que han tenido que pagar las distribuidoras para traer el producto y abastecer al mercado local. Entonces acá tenemos un panorama, un pantallazo de cuáles son o de qué países estamos trayendo los dos principales carburantes, lo que tiene que ver con las naftas y el gasoil. Cuando hablamos de, por ejemplo, nos fijamos el gas licuado de petróleo, el GLP, eso proviene principalmente de Argentina y de Bolivia, que son los dos grandes proveedores de Paraguay en lo que tiene que ver con el gas, sobre todo el de uso doméstico, que es el que más se consume en Paraguay. Hasta aquí el pequeño análisis del día. Ahora es momento de hacer una pausa. Vamos a, en minutos más, tener nuestra entrevista del día. Hoy tenemos como invitada a la representante del Banco Mundial. Ella está con nosotros aquí en piso. Queremos hablar sobre un tema que preocupa. Recién mirábamos imágenes de Verona, Italia. Europa está pasando por una ola de calor tremenda, algo que nosotros ya lo vivimos entre enero y febrero de este año. Recordarán ustedes esas olas de calor importantes que generó una sequía que ahora estamos viviendo las consecuencias económicas de esa sequía. Bueno, Europa, Norteamérica están viviendo también una situación similar. ¿Cómo el cambio climático afecta a la economía? Lo hablamos a la vuelta de la pausa. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores.
Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Let's get moving. En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomera Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomera Automotores. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases. Enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología. Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro. Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py.
Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista del día. Hoy queremos hablar sobre un tema que nos parece sumamente importante, hablar que es cómo el cambio climático está afectando también al sector económico. Hemos lanzado, y antes de presentar a nuestra entrevistada, una encuesta en redes sociales que le pido a los chicos de controles si nos pueden pasar para poder mostrarle a la audiencia lo que está diciendo la ciudadanía que nos está siguiendo a través de las redes sociales. En el Twitter le hemos estado preguntando cómo creen que los efectos del cambio climático están afectando a la economía. Y miren, estos son los resultados que estamos teniendo de la audiencia, los efectos del cambio climático. ¿Qué impacto tienen sobre las actividades económicas? Gran impacto, nos dice el 53%, un moderado impacto, nos dice el 38%, un nulo impacto, nos dice el 7%. O sea, hay una conciencia por parte de los televidentes o de la gente que nos sigue de que efectivamente todos estos cambios que estamos observando realmente tienen un efecto en materia económica y cambian nuestra manera de vivir. Está con nosotros Matilde Borbón, ella es representante del Banco Mundial en Paraguay, a quien agradecemos su visita. ¿Cómo estás, Matilde? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Samuel, por invitarme al programa. Un gusto tenerte también para nosotros. Y bueno, el tema del cambio climático, recién mirábamos una imagen en vivo, nosotros acostumbramos siempre, tenemos un pequeño viaje, le decimos virtual, y vemos imágenes en vivo de algún punto del mundo. Estábamos mirando recién Verona, Italia, ¿verdad? Y bueno, estábamos haciendo el comentario de que Europa, ¿verdad? Está viviendo una ola de calor extremo, que nosotros ya lo vivimos entre enero y febrero de este año, y las consecuencias que eso ha significado para la economía paraguaya con una sequía terrible que hizo que todos nuestros números, todas las proyecciones de crecimiento que tengamos este año se vengan para abajo, ¿verdad? Ahí es cuando comenzamos a dimensionar cómo el clima, el hecho de seguir emitiendo gases de efecto invernadero realmente tienen un impacto sobre nuestras vidas porque genera una caída de la actividad económica, genera una caída de inversiones y ahí es donde dimensionamos esto que parece como algo invisible, pero realmente después se hace visible o tangible en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer o qué acciones podemos tomar y en lo que analiza el Banco Mundial para primero tomar conciencia de esta realidad y segundo comenzar a tomar acciones que nos permitan ir mitigando todo esto que estamos viviendo? Absolutamente, bueno, yo también veía en estos días los periódicos y las imágenes de Europa que no parecen lejanas, porque como decís vos, los hemos vivido también en la región de Latinoamérica hace muy poco, incluso con quizás la peor sequía en la historia en Paraguay, los impactos que esto tuvo. Y es interesante ver un poco la opinión de la audiencia, cómo el tema cambio climático hace unos años se veía como algo lejano o solamente una preocupación de los países en desarrollo o un tema más filosófico de algo que había que hacer para las generaciones futuras. Y hoy se ha vuelto un tema urgente. Por suerte creo que hay conciencia de que esto es un tema urgente y que no solamente es un tema para proteger al mundo hacia el futuro y hacia las futuras generaciones, sino que es un tema urgente de hoy, que nos está afectando hoy a todos y especialmente a los más vulnerables y a los más pobres. Y por eso es que el Banco Mundial ha tomado este tema como un tema central en todo el apoyo que estamos dando a nivel global y a nivel regional a los países. Como sabes, el Banco Mundial tiene dos objetivos principales. Uno, la disminución y la eliminación de la pobreza extrema, y el otro tema es lograr economías más justas, más distributivas, pero también más verdes y sostenibles. Este también es un tema, no diría novedoso para el Banco Mundial, pero que el tema del cambio climático se ha vuelto central en los últimos 10 años. Y hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer desde las políticas públicas en todos niveles, a todos los niveles, ¿no? Desde entender cómo el cambio climático impacta a la economía y a la gente y cómo desarrollar, y desde el punto de vista del Banco Mundial, es desarrollar políticas públicas que creen países más resilientes a estos temas. Podemos profundizar cuáles son y qué es lo que estamos haciendo en Paraguay al respecto. Pero si uno mira, y hoy el Banco Mundial está invirtiendo, hoy es la institución y el organismo que más está invirtiendo en temas de cambio climático, de clima a nivel global, con 26.000 millones de dólares destinados a programas que tienden
a crear mayor resiliencia ante los cambios climáticos que se están viendo, también a nivel regional. Y Paraguay, lo hemos visto en los últimos años, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Hemos pasado, yo llevo como representante 3 años en el país, y he pasado quizás de las peores inundaciones, con el impacto que han tenido las inundaciones en el país, pero también en estos 3 años quizás la peor sequía en la historia. Y bueno, esto trae un impacto enorme en el sector agroganadero, en las exportaciones, en los ingresos del fisco, que hace que tenga menos posibilidad de invertir en temas como son la educación y la salud, prioritarios en términos de capital humano y de infraestructura. Y las pérdidas que se consideran a nivel regional debido al cambio climático son del 1.7% del PBI, en el caso de Paraguay de 1% del PBI, que Paraguay pierde por temas que tienen que ver con shocks climáticos. Totalmente. Y para poner a tierra, digamos, Matilde, estos datos, cuando tenemos una sequía tan pronunciada como la que tuvimos ahora, decían los especialistas, hace 70 años no veíamos una bajante en los niveles de los ríos, y nosotros, que nuestro corazón, nuestra columna vertebral es el río Paraguay y el Paraná, ver que se podía pasar caminando, ¿verdad? Eso significa un impacto ambiental terrible, pero también un impacto económico tremendo, porque las barcazas no podían llevar los productos, los precios se dispararon, ¿verdad?, para hacer el transporte de productos, sobre todo un país eminentemente agrícola como Paraguay, que no pueda tener salida, es realmente es grave. Y tuvimos una caída como nunca antes habíamos visto de 60% en la cosecha de la soja, que ahora nos está golpeando muy, muy fuertemente, ¿verdad? Porque se cayeron los depósitos en los bancos. Nos contaba el otro día, hablábamos con gente de Capro, que son los que industrializan la soja. Por primera vez Paraguay está buscando desesperadamente por la región a ver dónde compra grano para procesar aceite. Y ahí hay riesgo de que en agosto, si no consiguen, hayan 7.000 personas que trabajan en estas industrias que se queden sin trabajo. Entonces, de algo que parece invisible o que no lo podamos ver, como es el clima, realmente tiene un impacto sobre nuestras vidas de una forma tremenda, y que hay veces, o quizás cuando ocurren estas cosas, es como que de a poquito estamos tomando conciencia, porque nos está golpeando por el lado del bolsillo, por el lado de las inversiones, por un montón de efectos. Absolutamente, Samuel. Yo cuando llegué hace 3 años a Paraguay, recuerdo hablar con el presidente del Banco Central, el presidente José Cantero, sí, juntándonos un poco a ver qué podíamos hacer, qué apoyo podía dar el Banco Mundial al país, y también con el Ministerio de Hacienda. Y uno de los temas que salió y que propusimos en ese momento, hace 3 años, era armar una semana para hablar sobre temas de crecimiento verde en el país. Y en ese momento, que fue fines del 2019, armamos esa semana donde involucramos al sector privado, a la sociedad civil y actores del gobierno a conversar sobre distintos temas que tienen que ver con el crecimiento verde, que tienen que ver con el sector agropecuario y la silvicultura, pero también tienen que ver con otros sectores de la economía. Y en ese momento fueron discusiones difíciles y lejanas. Cuando lo volvimos a repetir el año pasado, y ahora estamos trabajando en el nuevo seminario, empezamos a ver esto que vos decís, que ya también el sector, hay un cambio de conciencia que creo que es positivo, y que no se ve solamente que este tema es un tema del Ministerio del Ambiente, sino que tiene que ver, y lo que se ve ahora y que yo estoy viendo en Paraguay, es que el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, quienes están a cargo de manejar los recursos, se están dando cuenta que esto es un gran tema. Y de hecho nos han pedido al Banco Mundial que podamos trabajar en una hoja de ruta de cómo, primero hacer un diagnóstico de cómo está Paraguay preparado ante temas de cambio climático, cómo puede mejorar su resiliencia, cómo se pueden desarrollar distintos instrumentos de manejo de riesgo, y también áreas que también son muy novedosas, es cómo volver las ciudades más resilientes. Estamos preparando un proyecto en la zona de los bañados, de la franja costera, que no son solo proyectos de infraestructura. Hoy los proyectos de infraestructura no son solamente infraestructura, sino es pensar cómo esa infraestructura impacta en el medio ambiente, pero también es resiliente al cambio climático. Entonces, hoy en todos los proyectos que nosotros estamos haciendo en el país y en la región,
tienen un componente de atender el cambio climático. Y creo que esta conciencia, si bien muchos dicen, bueno, es demasiado tarde, yo creo que nunca es demasiado tarde. Creo que es importante tomar conciencia y tomar acción. Y como dices, Paraguay en esta sequía se vio como una sequía impacta en distintos temas de la economía. Impactó en la cantidad de agua en sus ríos y esto hizo que la navegabilidad de los ríos por muchos meses no se pudiera realizar. Impactó en el comercio, impactó en la generación de energía hidráulica, siendo Paraguay el país con una matriz energética que depende de la energía renovable como la energía hidráulica. Entonces hoy el debate no es solamente el precio de la energía, es que quizás no hay agua para generar suficiente energía hidráulica en el país y en un país como Paraguay. Entonces estos temas son enormes, van desde los temas de uso de la tierra. Hoy 8% de los gases de efecto invernadero en la región provienen del sector agropecuario, de la silvicultura, pero también en el manejo del suelo. Entonces poder trabajar en temas como el desarrollo del sector forestal, introducir mecanismos más sostenibles en el sector agropecuario, expandir las áreas de protección para proteger la biodiversidad, son importantísimos. Uno no puede cambiar inmediatamente la matriz productiva de un país. Paraguay es un país agroganadero, pero y hay que continuar haciéndolo con medidas más sostenibles, pero también la diversificación de la economía hacia los servicios, hacia otras áreas que sean más amigables con el medio ambiente también son necesarios y ahí estamos trabajando muy fuertemente. Otra agenda importantísima es el tema del transporte público. Paraguay, al no tener un transporte público eficiente, el 30% de la población usa sus propios autos para trasladarse. Entonces, poder diversificar la matriz energética para que el transporte se vuelva más limpio también es un tema clave para el país. Otro tema donde estamos trabajando, que es desde la parte más fiscal, es en toda la parte de gasto, de inversión verde, cómo el gobierno y el Estado invierte de una manera mucho más sostenible y verde, cómo sus compras son verdes, cómo se puede identificar y hacer etiquetado del gasto público que tenga que ver con temas verdes, cómo analizar y priorizar los proyectos de inversión que sean aquellos dirigidos a generar mayor resiliencia, mayor adaptación al cambio climático. Bueno, estos son temas para mí fascinantes, urgentes, para poder profundizar enormemente, pero en los que estamos, digamos, si hoy uno tiene que decir dónde el Banco Mundial está focalizado en Paraguay, es en estos temas. Hace 2 semanas el directorio del Banco Mundial aprobó un crédito de apoyo presupuestario de $240 millones que van destinados a apoyar políticas de crecimiento verde. Entonces, bueno, es un tema que por un lado creo que hay conciencia también de la ciudadanía. Al principio mencionaba, hay estudios del banco donde muestra que el cambio climático, el impacto del cambio climático termina impactando a los más desfavorecidos, a la gente más pobre finalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, coincido con tu análisis, se ve a diario en los medios el impacto que está teniendo y organismos como el Banco Mundial están, creo, en el centro de la conversación y la discusión. Ayer, no sé si viste, salió una publicación y hubo un encuentro entre el Banco Mundial, la FAO, la Organización Mundial del Comercio, justamente hablando de la importancia también de la seguridad alimentaria. La guerra en Ucrania, el aumento en los precios de los combustibles, la falta de disponibilidad de fertilizantes están creando realmente una situación muy compleja en términos de seguridad alimentaria y hay que tomar conciencia ya para hacer frente a estos temas hacia adelante. Totalmente. Hay países que ahora están en crisis, o que acá latinoamericanos y otros también en otros puntos del mundo, por justamente esta falta de alimentos o por el aumento importante que han tenido los precios de los alimentos. Paraguay es un país netamente productor de alimentos, al igual que Argentina, Uruguay, todos los que estamos en la región. Ahora, un tema que a mí me parece sumamente interesante, hace poco nada más entrevistábamos a un grupo de empresarios que están desarrollando un proyecto que se llama de hecho, Chaco Saludable. Y ellos hicieron en los últimos 5 o 6 años hicieron
algo que me pareció sumamente interesante. Comenzaron a sembrar o a criar ganado de forma sustentable y a medir los rendimientos con otras parcelas, otros segmentos donde lo hacían de forma tradicional. Los niveles de rentabilidad son exactamente iguales o incluso en algunos casos superiores cuando se es amigable con el medio ambiente. Y esos resultados nos parecieron sumamente interesantes porque obviamente cuando uno habla con un empresario, cuando uno habla con alguna persona donde le decís, bueno, tenés que cambiar la forma en la que toda tu vida hiciste tu producción en el campo, los fertilizantes, todo lo que utilizaste, tenés que cambiar. Obviamente eso cuesta un poco adaptarlo, ¿verdad? Pero es bueno que existan este tipo de iniciativas que demuestran que efectivamente funciona, que se puede tener, incluso puede ser hasta un buen negocio, ¿verdad? Hacerlo, ¿verdad? Mi pregunta es, estas son iniciativas aisladas que a veces de repente de ciertos grupos comprometidos, empresariales comprometidos con el ambiente surgen. En las discusiones que tienen ustedes con el gobierno, ¿hay posibilidades de poder introducir esto como políticas públicas que vengan desde el Ministerio de Agricultura, que sean apoyadas con un proyecto, con financiamiento, como para que no sean solamente iniciativas aisladas, sino algo ya un poco más transversal a la manera de producir alimentos o hacer otro tipo de negocios en Paraguay, Matilda? Sí, absolutamente. Esto es centro de las conversaciones que tenemos con el gobierno respecto a desarrollar políticas públicas que atiendan a esto. Y lo que mencionas de que el tema de ser sostenible no es solamente, y se ha comprobado hay números y datos que lo comprueban, que no es solamente un tema de, bueno, ser generoso con el medio ambiente, social, un aporte social, sí, o una apuesta de conservar las nuevas generaciones, que es importantísimo, pero también hay rendimientos económicos. Exacto. Lo que se ha visto es que el cambio climático afecta a la productividad del sector ganadero, agroproductivo, por no tener prácticas sustentables. Y esto yo veo que está cambiando, es un cambio cultural, como mencionas. Pero hay modelos y hay ejemplos, incluso en la región. Yo antes de ser representante en Paraguay, estuve en Uruguay 4 años. Uruguay tiene un sistema de trazabilidad ganadera universal. En Paraguay hay algunos ganaderos y productores que están haciendo trazabilidad, que esto tiene que ver con ir trazando el ganado en términos de dónde está el ganado, si no está siendo desarrollada la ganadería en zonas de biodiversidad, si se está dando con cuidado del medio ambiente, con reforestación, etcétera, con un plan de manejo de suelos, y se logró, o sea que es posible. Y los mismos actores públicos y privados de Uruguay hablan de la importancia de tener hoy una trazabilidad universal, no solamente en el acceso a los mercados, porque hoy también el otro tema es que los mercados desarrollados están pidiendo la trazabilidad, la sostenibilidad, los grandes mercados y la demanda, los consumidores cada vez son más conscientes de consumir productos que hayan tenido una cadena de valor sostenible. Entonces, es un tema de acceso a los mercados, es un tema también de productividad y de rendimiento, y es un tema también de garantizar un mundo hacia adelante sostenible. Realmente es alarmante cuando uno ve los incendios forestales los hemos visto en Paraguay, que se están viendo ahora en Europa, que se han visto en Estados Unidos. Hay que actuar rápido, y hay que actuar rápido y de manera urgente. Y nosotros venimos conversando con el gobierno, tanto en este programa de políticas, de apoyo de políticas que te mencionaba, más en temas fiscales, pero también en desarrollar proyectos de inversión en el área forestal, en el área, digamos, urbana, y también en el área agropecuaria. Nosotros tenemos un programa muy grande de hace muchos años en el sector agrícola. Entonces, cómo introducir a través de los proyectos que financia el Banco Mundial medidas e instrumentos más sostenibles para el agro. Y bueno, estos días ha estado la Expo en Paraguay, ganadero, industrial, y en las conversaciones, estuve en alguna de las conversaciones, y uno ve también el cambio que está habiendo de paradigmas y cultural. Ojalá que ocurra rápido. Sí. Es un cambio también generacional. Nosotros desde el Banco Mundial creamos una plataforma que se llama Paraguay Ahora, de jóvenes, justamente buscando que ellos puedan traer estos temas más novedosos a la agenda pública y ayuden a incidir en estos temas. Y estos temas los jóvenes paraguayos los demandan. Y ahí yo tengo una esperanza enorme de que los jóvenes de Paraguay
están viendo esto claramente y ojalá también puedan incidir en que estas políticas públicas se puedan implementar lo antes posible para generar un país, digamos, más sostenible, más verde hacia adelante y que cree puestos de trabajo, que esto va de la mano también de generar recursos humanos y el capital humano que se necesita para un país más moderno, más sostenible y más verde. Y ahí te iba a preguntar porque, a ver, el sector productivo, y eso creo que ocurre también en toda la región, tanto en Paraguay, Uruguay, Argentina, por el lado agrícola como por el lado ganadero, provienen mayoritariamente de familias muy tradicionales, ¿verdad? Que tienen empresas de hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Y donde es mucho más difícil, digamos, hacer ese cambio de cultura. Pero por lo que has visto, sus hijos o las nuevas generaciones que están asumiendo hoy el timón de esas empresas están más conscientes. Entonces, por lo menos por el lado privado vemos un avance. Y en el sector público, con las conversaciones que han tenido con autoridades de gobierno, ¿qué ven de Paraguay? También veo un avance, y mi comparación es de hace 3 años a hoy, ¿no? Ajá. Y creo que la pandemia y la sequía ayudaron a tomar este nivel de conciencia de los temas climáticos. Obviamente que se ve más a nivel generacional, de la gente más joven, claro, que ha estudiado estos temas, que ha viajado, que está más conectada. Pero creo desde el sector público, de hecho nuestro programa en el país en el último año se reconvirtió básicamente en focalizarnos en temas de cambio climático. El Ministerio de Hacienda nos pidió una hoja de ruta, trabajar en una hoja de ruta sobre temas de cambio climático, analizando tanto a niveles sectoriales como a niveles fiscales, qué está haciendo Paraguay hoy, en qué va bien y en qué áreas tiene que mejorar y dónde hay espacios para mejorar, para desarrollar esta resiliencia al cambio climático. Entonces, sí lo veo, es fundamental que la sociedad civil, el sector privado y el Estado trabaje y que sea multisectorial. Afrontar estos temas no tiene que ver solamente con el Ministerio de Medio Ambiente o solamente con el Ministerio de Agricultura, sino que tienen que ser esfuerzos multisectoriales y proyectos integrales. Nosotros hemos dejado de hacer proyectos puramente de infraestructura o puramente sociales. Esto es un ejemplo del proyecto de Franja Costera, donde tenemos equipos que tienen que ver con el área social, que tienen que ver con el área medioambiental y cambio climático, que son expertos también, otros con expertos en infraestructura, porque ya el paradigma cambió y hace falta desarrollar proyectos integrales que tengan en cuenta en todas sus dimensiones el cambio climático, la situación social y también las necesidades de infraestructura y de recursos humanos. Y del lado del gobierno y de las contrapartes también estamos generando que se dé esta integralidad. Hemos creado mesas multidisciplinarias para poder debatir todos estos temas y cómo generar proyectos mucho más integrales y que tengan impacto de manera rápida en estos temas. Es algo nuevo que estamos haciendo en Paraguay. En el último año cambió el diálogo hacia estos temas y bueno, ojalá se están viendo algunos resultados y ojalá en 1 año o 2 podamos decir que realmente Paraguay se ha convertido en un líder de tomar estos temas centrales a nivel de políticas públicas, pero sin un sector privado que acompañe, claro, es muy difícil. Entonces también queremos generar ese diálogo y ese encuentro y ese debate que es necesario para apoyar estas políticas públicas. Finalmente, en los últimos años, bueno, históricamente le hemos visto siempre al Banco Mundial apoyando con líneas de financiamiento para el área de infraestructura, como mencionaste, pero esta nueva manera de trabajar no significa que van a dejar de apoyarnos en ese sentido, sino que esas obras de infraestructura van a estar alineadas a protección de sectores muy vulnerables. Por ejemplo, hay algunos proyectos muy interesantes, la que se está haciendo la franja costera en Pilar, por ejemplo, que cuando se inunda hay ahí tiene un impacto social tremendo, lo mismo la costanera que se está haciendo acá. O sea, van a ir alineadas a acciones de infraestructura que ayuden a proteger a las familias por todos estos efectos del cambio climático, además de programas de acción para que cambiemos la manera de producir. ¿Va por ahí más o menos estos paquetes? Absolutamente, sí. Nosotros hemos trabajado muchísimo en la infraestructura, pero también en temas en el sector agro, como lo mencionaba, con muchas líneas de financiamiento al sector agropecuario.
Y tiene que ver, vamos a seguir haciendo temas de infraestructura que son importantísimos para el desarrollo del país, pero uso el ejemplo del proyecto de la Franja Costera de Asunción. Es un proyecto que tiene que ver con desarrollo de viviendas, que tiene que ver con desarrollar temas de agua y saneamiento, invertir en temas de agua y saneamiento, pero también tiene que ver con desarrollar espacios verdes, rehabilitar el Parque Caballero, trabajar en la Bahía San Miguel para que eso sea un espacio de biodiversidad. Que es un lugar tan sensible también. Tan sensible y tan cercano a los asuncenos, ¿no? Yo hablo con la gente y esto es un bien público que se perdió, pero que estaba hace 15 años. O sea, conozco gente que me decía, bueno, yo nadaba en la costanera, hacíamos entretenimientos y nos metíamos al río, que hoy es increíble poder pensar que con la contaminación que hay. Entonces es hacer infraestructura, tener en cuenta los temas sociales, atender a la población más vulnerable, pero conjuntamente con eso desarrollar espacios verdes, proteger áreas protegidas que han quedado de alguna manera abandonadas, rehabilitarlas y que esto surja como experiencias de que hay que replicarlo y hacerlo más. Más y mejor hacia adelante. Y acá, bueno, debemos trabajar, no es solamente el Banco Mundial, sino también trabajar con todos los cooperantes en el país para focalizarnos en que esto tiene que hacerse y trabajar juntos hasta ese Matilde, objetivo. te agradezco mucho tu visita, realmente gracias. es un tema apasionante, creo que es súper actual con todo lo que estamos viviendo, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo. Esto es un tema de preocupación. De hecho, ahora con la guerra de Ucrania se están comenzando a utilizar. Europa, que estaba tan avanzado, está comenzando otra vez a volver al combustible fósil para salvar la situación de necesidad de energía, con lo cual eso hay que ver después el efecto que llega a tener sobre el cambio, sobre los avances que habían tenido en materia climática, pero qué bueno la oportunidad de poder tenerte y hablar de esto. No, y muchas gracias porque creo que también los medios de comunicación tienen un rol clave también de instalar este tema como un tema urgente. Así que bueno, también lo felicito y te agradezco por esta conversación. Muchas gracias. Matilde Borbón, ella es representante del Banco Mundial en nuestro país. Hoy nos visitó para hablar un tema sumamente importante. Cómo los efectos del cambio climático nos impactan en la vida económica de los países y a nivel global también. Hacemos una pausa. A la vuelta seguimos con más de Monitor Económico. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan.
Let's get moving. En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomer Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomer Automotores. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases. Enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología. Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro. Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py. Muy bien, seguimos en Monitor Económico en Canal 5 Días. Rápidamente vamos a nuestro monitor global. Evolución de los precios de la energía. Vamos a hacer un pequeño comparativo antes de cerrar, para ir mirando cómo los precios de la energía 1979, fíjense, el primer lote de cuadros, por así decirlo, tenemos precio del crudo, carbón y gas natural, los precios que tenían, ¿verdad? En el caso del petróleo llegaba a los 100, hasta los $120 el precio por barril, y bueno, y así estaban los precios. Luego, 2008, la gran crisis a nivel mundial, recordarán ustedes con la quiebra de varios bancos en Estados Unidos, problema de los créditos hipotecarios, fíjense ustedes cómo hubo un repunte, y ahora en el 2022, cómo el precio del gas natural está altísimo a niveles históricos. En el caso del petróleo también vemos un aumento importante, ¿verdad? Pero todavía no a los niveles más altos. Y en el precio del carbón también vemos un aumento a nivel histórico, o precios a niveles altos e históricos. Así que este es un dato que
que nos daba a conocer el Grupo de Banco Mundial a través del informe de perspectivas económicas mundiales a junio del 2022. Antes de despedirnos, te recordamos que estamos siendo presentados en este espacio por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. Puedes ponerte en contacto con ellos a través del 0985-188-188. Está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el Paseo La Galería. También recordamos a Tigo. Contigo tenés la mejor experiencia de conexión de Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Nunca te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Y cerramos con Stornia, con el cual medimos, identificamos análisis de por dónde van los contenidos y cómo ligar las marcas con contenidos específicos y de valor. Puedes contactarnos al 0983-946-663 o encontrarnos en Instagram como @Stornia_PY. Nos vamos con el ¿Sabías qué? ¿Qué es el mercado primario? Bolsa de valores, material educativo con el cual ponemos punto final a Monitor Económico. Será hasta mañana. Los mercados de valores se encargan de gestionar y negociar distintos tipos de activos financieros. Su principal objetivo es el de captar ahorro empresarial y personal. Existen dos tipos de mercados de valores, los mercados primarios y los mercados secundarios. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en explicar los mercados primarios. Hola a todos y bienvenidos a Ecoducar. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿qué es el mercado primario? El mercado primario es un mercado en el que se realiza la emisión de valores o títulos financieros de primera emisión, es decir, de nueva creación. En este mercado se realizan las primeras compraventas de estos títulos que se han creado y pueden ser activos de diversos tipos, como por ejemplo de renta fija o de renta variable. Por ejemplo, cuando una empresa busca financiación para sus proyectos, una de las opciones principales es emitir títulos en los mercados de valores. De esta forma, la empresa vende una parte de la propiedad de la empresa a cambio de un dinero. Esta transacción se realiza en el mercado primario y permite a las empresas recaudar dinero a través de vender esta parte de la propiedad de la empresa. De igual forma, los gobiernos emiten títulos de deuda para conseguir financiación en el mercado primario de renta fija. Esta es la función principal de los mercados primarios, canalizar el ahorro personal y empresarial hacia inversiones productivas. Los mercados de valores pueden proporcionar grandes beneficios a los inversores y también sirven como fuente de financiación de las empresas y estados. Esta emisión de acciones u otros títulos pueden realizarse de dos formas diferentes, mediante colocación directa o mediante colocación indirecta. La colocación directa se da cuando los inversores compran títulos sin intermediarios y pueden ser públicas a través de, por ejemplo, una OPV o privadas. Y por otro lado, en la colocación indirecta sí participan intermediarios. Los bancos de inversión funcionan como intermediarios encargados de gestionar la emisión de los títulos y además aconsejan a la hora de decidir el precio de emisión de los títulos y el momento ideal para el lanzamiento. Por último, vamos a ver algunos ejemplos de mercados primarios de valores, como son cuando una empresa sale a cotizar a bolsa por primera vez, una ampliación de capital de una empresa mediante la emisión de acciones por un determinado valor o la emisión de bonos corporativos y gubernamentales. Bueno, esperamos que te haya gustado nuestro vídeo. Si es así, déjanos un like para apoyarlo y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Un saludo a todos